hemos leído hace un ratito atrás y vamos a volver a leer el pasaje en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Le voy a pedir que abra su Biblia. También aparece en la pantalla en Nueva Versión Internacional. Mateo capítulo 5, versículos 23 y versículo 24. Son solamente 2 versículos. Ahí está. Dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. El pasaje está inserto en el contexto de lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte de Jesús. Una especie de nueva ley, es una especie de presentación de Jesús como un nuevo Moisés, que va a compartir y va a entregar estas enseñanzas tremendamente importantes de parte de Dios para el reino, para su pueblo, que son parte del reino de Dios. Dentro de este sermón aparecen estos 2 versículos que hablan de algo tremendamente importante en la vida de todo seguidor de Jesús y que vamos aprendiendo en el camino. No es algo que aplicamos inmediatamente, vivimos inmediatamente. Esto requiere de disciplina, de esfuerzo y de perseverancia mientras seguimos a Jesús. El mismo capítulo 5, para poder entender un poco más el contexto del pasaje, hay unos dichos de Jesús registrados en el Evangelio y que dicen de la siguiente manera: oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Todo el Evangelio de Mateo va a presentar a Jesús como la autoridad, la única autoridad o la máxima autoridad para interpretar la ley, para dar a conocer a Dios, para dar a conocer la voluntad de su Padre, y la máxima autoridad en cuanto a vivir la voluntad de Dios. No hay otro como Jesús. Mateo va a presentar a Jesús desde el comienzo hasta el final como esa máxima autoridad para interpretar y para cumplir también la ley. Porque el pasaje continúa diciendo en el capítulo también 5, no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla. Por tanto, Jesús es la autoridad para interpretar la ley y dar a entender y conocer la voluntad de Dios, pero también es el máximo referente en cuanto al cumplimiento, a la práctica y a encarnar y vivir esta ley de parte de Dios. Ahora, estas ideas que se presentan en el capítulo 5 acerca de que Él es la máxima autoridad para interpretar la ley y el máximo referente en cuanto a aplicar la ley y vivirla, tiene una razón de ser en el Evangelio de Mateo. Y es que el Evangelio de Mateo nace y está dirigido a una comunidad judeo-cristiana. Y los cristianos, recordemos, sobre todo los de origen judío, estaban en una tensión en el comienzo del cristianismo, una tensión entre la ley y la nueva vida o nueva fe en Jesucristo. En esta nueva vida, en este evangelio, en esta novedad de vivir esta nueva vida y la esperanza del reino de Dios que ha sido anunciada por Jesucristo y esta nueva creación que somos en Él, salvación por gracia, donde ha obrado la misericordia de Dios y no ha mediado nuestras obras. ¿Qué papel cumple la ley? ¿Tenemos que cumplirla? Si tenemos que cumplirla, ¿cómo es que la cumplimos? Hay una tensión permanente en las comunidades cristianas originales, primitivas, respecto de esta pregunta: ¿cómo cumplimos o si es que hay que cumplir la ley dada por Moisés? Esa tensión, esas preguntas, esos cuestionamientos y eso que ellos debían resolver al inicio del cristianismo también está registrado en el libro de los Hechos. En el primer concilio realizado en Jerusalén se presenta también esta pregunta: ¿qué deben cumplir los que no son judíos acerca y respecto de la ley? Y uno puede ir al libro de los Hechos y hay toda una sugerencias, una carta que los apóstoles redactan y que aparentemente Santiago, siendo el principal dentro de la iglesia en Jerusalén, aprueba respecto de qué cosas deberían los cristianos de origen no judío cumplir en relación con la ley.
Pero esta tensión es permanente en el cristianismo primitivo y es una tensión que sigue produciéndose hasta el día de hoy. De alguna u otra manera esta pregunta sigue surgiendo. ¿Qué relación tiene el cristianismo con la ley? ¿Cómo es que cumplimos la ley? Si es que hay que cumplirla. Es una pregunta recurrente a través de los siglos y que tuvo su origen en el cristianismo primitivo, en las comunidades de origen judío. Pero él lo dice con claridad: no he venido a abolir la ley, sino que a cumplirla. Y uno va a ver en el transcurso y desarrollo de todo el Evangelio de Mateo que Jesús va a cumplir la ley en una dimensión mucho más profunda y en un alcance mucho mayor al de la letra de la ley y al de las interpretaciones que los fariseos por aquel entonces tenían acerca de la ley y de la voluntad de Dios. El alcance, dimensión y profundidad de la interpretación que Jesús va a hacer del Antiguo Testamento, de la ley de los profetas, tiene un alcance mucho mayor y en su práctica también va a ser tremendamente controversial su forma de cumplir y vivir la ley de Dios. En el capítulo 22 y a lo largo de todo el libro, esto para tener una idea de cómo es que debemos entender estos dos versículos, en el capítulo 22 Jesús responde a una pregunta, se le pregunta qué es lo más importante de la ley y él dice que amar al Señor como a ti mismo, esto es toda la ley y los profetas. En el desarrollo de todo el Evangelio de Mateo encontramos con una clave, una forma de comprender la ley y los profetas de parte de Jesús. Y una forma también de entender cómo cumplir la ley por parte de Jesús. Él va a decir en más de una ocasión, el capítulo 22 es solamente un ejemplo, que la forma de entender la voluntad de Dios, la forma de interpretar la ley y los profetas, siempre tendrá que ver con la misericordia y la compasión hacia el otro, hacia el prójimo. Cualquier interpretación de la ley y cualquier práctica de la ley o de sus requerimientos que excluye la bondad, la compasión, la misericordia, el valor y la dignidad del ser humano es una interpretación que ha dejado de ser entonces palabra de Dios. Jesús nos coloca estos anteojos para interpretar la ley, pero también para entender cómo cumplirla en su tiempo y en el tiempo que nos toca vivir. Es imposible entonces interpretar la ley, es imposible ponerla en práctica y vivirla desligada, separada, divorciada de la misericordia, la compasión por el otro, el valor por el ser humano, el trato digno al ser humano, al hombre y a la mujer como creación, imagen y semejanza de Dios. Es imposible. Y todo esto va a cruzar el libro de Mateo y va a tratar de solucionar esta tensión y esta explicación de cómo el cristiano debiera cumplir la ley y la demanda de los profetas a través de esta mirada que Jesús ofrece. Jesús mismo, en dos ocasiones en el Evangelio de Mateo, capítulo 9 y capítulo 12, él hace referencias al profeta Oseas, capítulo 6 y versículo 6, en el que dice: ¿saben qué? Cuando los fariseos se acercan a él y hay una especie de controversia, ¿saben qué? Váyanse a su casa, lean de nuevo al profeta y aprendan de una vez por todas lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. En dos oportunidades, en dos controversias distintas, en dos disputas, diálogos con los fariseos que se convierten en el libro de Mateo en sus antagonistas, Jesús les va a decir: ustedes no han entendido nada acerca de cómo interpretar la ley, no han entendido nada acerca de cómo se vive y experimenta la voluntad de Dios. Vayan de nuevo, lean, reflexionen y de una vez por todas aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El Evangelio de Mateo presenta constantemente esta forma de interpretar y vivir la ley y prioriza por sobre la letra del mandamiento y por sobre la interpretación antojadiza y oscura a veces de los fariseos, siempre coloca por sobre la letra, lo literal y las interpretaciones de ellos, la misericordia al ser humano, la misericordia a los demás. No solamente una clave para interpretar y para vivir la voluntad de Dios, según Jesús, sino que también es algo prioritario cuando se trata de hacer la voluntad de Dios. Antes que la letra del mandamiento está la comprensión desde la
misericordia, y aparentemente en algunos pasajes esto es lo que los fariseos no han logrado entender. Y han colocado por sobre la misericordia, el trato digno, el valor del ser humano, el valor del otro, sus ritos, como ya lo hemos mencionado y lo vamos a leer en Mateo capítulo 23, versículo 23. Todo esto para poder irnos enseguida a los dos versículos que hoy día nos convocan para reflexionar. Mateo 23, versículo 23, en esta misma línea de pensamiento del Evangelio según San Mateo: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especies, lamentan el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello». Jesús, otra vez, en una confrontación con los fariseos, les dice que no les cuestiona por practicar la entrega del diezmo, de la menta, del anís. No los cuestiona por ser parte del ritual en la sinagoga, en el templo. No los cuestiona por eso, porque ellos lo hacen muy bien, practican muy bien todo aquello. Lo que cuestiona de los fariseos es que han dejado de practicar la misericordia, la justicia y el amor a los demás. Jesús les dice al final: debían haber practicado esto, está muy bien. La piedad, la devoción expresada a través del culto, del servicio, de las ofrendas, de los cantos, está muy bien. Jesús no la desecha. Lo que dice es: habiendo practicado eso, no debieron haber olvidado algo que es más importante y está por sobre el rito, por sobre el culto, por sobre los cantos, por sobre las ofrendas, y que tiene que ver con la misericordia, la justicia y la fidelidad. No dice en el pasaje que dejen todas esas expresiones de devoción, sino que habiendo practicado eso, han olvidado algo que es mucho más importante, y que es el trato hacia el ser humano, un trato digno, un trato de compasión, un trato de misericordia. Y antes de pasar a los dos versículos, recordemos algunas ideas que en las predicaciones de Amós, ¿se acuerdan las predicaciones de Amós? Estuvimos por varios meses predicando respecto de Amós y el mensaje de Amós para el tiempo presente. Reflexionamos sobre la injusticia en el mundo, ¿se acuerda? Vimos cómo en el tiempo de Amós el poder político se asociaba con el poder económico, y nos sorprendimos mucho de nosotros cómo también el poder religioso se vinculaba y hacía una especie de coalición con estos poderes políticos y económicos. Esto terminaba por desfavorecer a los más vulnerables, quienes eran despojados de lo que tenían. Los ricos se enriquecían más, los pobres se empobrecían más, al punto que incluso los tribunales habían sido corrompidos por este sistema, y dentro de los tribunales siempre el que salía favorecido era el rico y el poderoso, y el pobre siempre salía pisoteado, destruido y despojado de todo lo que tenía, incluso de su propia vida. En esas predicaciones reflexionamos, pensamos y meditamos respecto de las situaciones de nuestro entorno, de nuestra sociedad. Situaciones de injusticia en niños que son abandonados. Pensamos en los ancianos que viven a veces pensiones indignas, lo mencionamos también. Hemos pensado y meditado también acerca de la injusticia que viven nuestros hermanos inmigrantes de distintos países de Latinoamérica y el trato indigno, injusto que nosotros mismos como chilenos estamos dando. Y un sinnúmero de situaciones que son cuestionables y que realmente nos indignan a nosotros. Ninguno de nosotros podría no indignarse o ser indolente frente a estas injusticias en medio de nuestra sociedad. El maltrato hacia la mujer, el abuso hacia ellas, el atropello de sus derechos. Todas estas cuestiones nosotros las tenemos clarísimas, las reflexionamos por mucho tiempo, y seguro cada uno de nosotros ha elaborado un pensamiento, una reflexión en relación a todas estas injusticias, con base en lo que meditamos, por ejemplo, en Amós y la reflexión personal también de las Escrituras. ¿Es recurrente o es común ver ciertas posiciones respecto de esto, o denuncias respecto de la injusticia social de la que somos parte de nuestra sociedad en Facebook o en Instagram? Hemos elaborado una reflexión, un pensamiento respecto a las injusticias sociales, nos hacemos eco de la denuncia, nos dolemos, nos angustiamos, nos entristecemos,
respecto a todas esas situaciones de dolor, de miseria. Pero aquí es donde nosotros tenemos que considerar el pasaje, los invito a considerar el pasaje, porque el pasaje nos está invitando a ver no solamente la práctica de la ley como misericordia, amor hacia aquellas situaciones generales o más amplias en nuestra sociedad, y de la que a veces nos partimos la cabeza, qué hacer, cómo hacer para revertir esto y ser un aporte en la sociedad. El pasaje en el capítulo 5, los versículos que acabamos de leer, nos cierra el círculo de la práctica de la ley y de la misericordia a nuestro círculo más cercano. Y es como que si nos dijera hoy día, por tiempo hemos reflexionado, nos hemos indignado, hemos elaborado un discurso, una reflexión y una posición respecto de las injusticias sociales. Lo declaramos, lo anunciamos, lo hablamos en Facebook, en Instagram, tenemos esa elaboración, ese pensamiento. Pero ahora Jesús nos invita a hacer el mismo ejercicio, pero en nuestro círculo más cercano de relaciones. En un círculo donde mi vinculación con el otro es directa. Tal vez no tengamos un trato directo con inmigrantes, es un trato indirecto a veces, tal vez. No podemos hacer ni cambiar el sistema nosotros, ¿cierto? Aunque nos indignemos y pensemos en la injusticia y elaboremos una reflexión y una forma de pensar al respecto. Pero sí hay una vinculación directa con el prójimo en lo cotidiano, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el lugar donde vivimos, en la familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Seríamos tremendamente incoherentes si elaboráramos todo un discurso respecto de la denuncia social, de recuperar el valor y el trato digno hacia la mujer, hacia los niños, hacia los ancianos y todos aquellos que son víctimas del sistema y que están en situación vulnerable, que lo predicáramos, lo reflexionáramos, lo compartiéramos, etcétera, 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 pero en el momento de aplicar esto en el círculo más cercano y de relaciones directas, lo olvidáramos. Y es allí, queridos, donde yo les invito hoy día a reflexionar. Porque el mismo discurso, la misma intención, el mismo deseo, este mismo que Dios nos impulsa de recuperar el valor y la dignidad del ser humano en medio de nuestra sociedad, tenemos que hacer las relaciones cotidianas, en los vínculos más cercanos con aquellas personas que nos relacionamos diariamente. Si no lo hacemos, nuestro discurso de las cuestiones sociales que tienen que ver con algo muy macro van a quedar en la nada, serán simplemente, diría Pablo, un címbalo que retiñe, pero no habría una práctica concreta del amor por el prójimo, de valorar efectivamente la dignidad del otro, de tratar con dignidad y con el valor que tiene cada persona como creación y semejanza de Dios. El versículo, entonces, desde esta perspectiva, desde esta mirada, leamos nuevamente el versículo 23 y 24, dice el versículo 23, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero, reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si se da cuenta, otra vez esta dinámica que presenta, o esta estructura que presenta Mateo entre lo que es el sistema religioso, el ritual, la ofrenda en este sentido, y la misericordia. Misericordia quiero, ha dicho en el capítulo 9 y el capítulo 12, y no sacrificio. El pasaje, estos dichos de Jesús, rescatan exactamente la misma idea. Antes que el rito, antes que la ofrenda, le dijo a los fariseos en el capítulo 23, antes que el diezmo, antes que tu servicio en la iglesia, antes que los cantos, antes que la oración, antes que todo lo que ocurre aquí dentro, antes que todo eso, está esto que él muestra y que tiene que ver con moverme con amor y misericordia hacia mi prójimo. Es exactamente la misma línea de pensamiento que Mateo aborda en todo su relato del Evangelio acerca de Jesucristo y que también está contenido en este pasaje, pero que lo cierra a las relaciones más cercanas que nosotros podemos tener. Habla aquí del hermano o de la hermana. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, cosa que es importante, no se desestima. No es que no tengamos que hacerlo, no es que no tenga valor,
Pero si estás presentando tu ofrenda y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda, porque misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, queridos hermanos, hermanas, qué importante es que elaboremos un pensamiento y una posición y una denuncia respecto de las cuestiones sociales que nos aquejan como sociedad aquí en Chile hoy en día, y que lo vimos en el profeta Amós y que seguro hemos seguido reflexionando, denunciando y profundizando en ellas. Pero no olvidemos que hay un círculo mucho más cercano y directo de acción en cada una de nuestras vidas, y tiene que ver con el hermano, la hermana. Nosotros podríamos decir el familiar, el esposo, la esposa, los hijos, las hijas, con quienes nos relacionamos cotidianamente o también en el lugar de trabajo. El versículo 23 plantea esta idea. Pero Jesús cierra este círculo de acción y de cumplimiento de la ley a estas relaciones cercanas. Y aquí quiero invitarle, por favor, a pensar en lo siguiente. He elaborado un discurso, me he nutrido de las predicaciones anteriores acerca de Amós y la denuncia social. Piénsalo por un momento y espero que la respuesta sea positiva, que sí hayamos elaborado una forma de pensar, de reflexionar y de ver la voluntad de Dios hoy en día. Pensemos ahora, ¿estamos llevando esa misma reflexión al plano de lo concreto en la práctica de la vida diaria? Tal vez no puedo con el sistema, no lo puedo cambiar. Las injusticias, el menosprecio por la vida, el trato indigno, no lo puedo cambiar. El sistema es tan poderoso y tan estructurado. Pero sí puedo hacer la diferencia en mis relaciones cotidianas, con aquel que es mi hermano, con aquel que es mi hermana. Es más, el discurso carece de valor en las cuestiones macro de nuestra sociedad si en lo más pequeño, en lo más cercano, no estoy practicando aquello que digo, aquello que confieso, aquello que he elaborado como reflexión o como forma de pensar. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no dice el pasaje, note usted, si te acuerdas que tú le hiciste algo a tu hermano. Porque puede que nosotros neguemos alguna situación conflictiva. Porque yo reaccioné así, yo le hice esto porque se lo merecía. El pasaje no está hablando de mi impresión acerca de las cosas, sino que está hablando desde la posición del otro que se ha sentido ofendido, el otro que considera que yo le di un trato indigno. Si existe esa persona, independiente si yo lo considero justo o injusto, independiente si yo lo considero que es válido o que no es válido, el pasaje está colocando la atención en lo que el otro ha experimentado producto de nuestro trato. Si te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, otra traducción dice, si te recuerdas que tu hermano te acusa de algo, te acusa de que tú le hiciste algo, en algo lo ofendiste, en algo lo dañaste, en algo lo menoscabaste, entonces, dice el pasaje, tengo que acercarme a esa persona. Tengo que dejar mi ofrenda. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, versículo 24 leo a continuación, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. No está diciendo que nos excluyamos, y tenemos que tener mucho ojo con esto. Jesús no está diciendo, sabes, si tú tienes algo en contra de tu hermano, quedas completamente excluido de la comunión y de la participación a través de ofrendas, del culto. No está diciendo eso. No está colocando el acento en aquello. Cuando nosotros compartimos la mesa del Señor, que es un tiempo de comunión muy especial para la iglesia, decimos, ¿cierto?, que nos revisemos a nosotros mismos y veamos si hay alguna falla en nosotros o si hay algo en contra de otro hermano o hermana. Lo hacemos muchas veces, ¿cierto? Nos examinamos. Pero no es con la intención de excluirnos de la comunión.
Porque Jesús lo que quiere no es excluirnos de la comunión, lo que quiere es que reconciliemos, restauremos aquello que ha sido dañado para continuar con esa comunión que queda ahí en pausa, diríamos. Una mejor traducción del pasaje, del versículo, de la parte final del versículo 24, sería: reconcíliate primero, deja tu ofrenda allí, reconcíliate primero de una vez por todas con tu hermano, y entonces ve y ofrece todas las ofrendas que quieras. En el idioma original, el énfasis que se da es que vayas y te reconcilies de una vez por todas con aquella persona que ha sentido, que ha experimentado tu ofensa, tu menosprecio, tu menoscabo. Es casi como que Jesús supiera, en sus palabras, en este dicho de Jesús, como que supiera que cuando nosotros hemos ofendido a alguien, la evitamos en el pasillo, la evitamos en el salón, damos vuelta la mirada para no encontrarnos con, no se crucen las miradas, chuteamos esa situación conflictiva, esa situación de quiebre, esa situación que yo he provocado y que ha traído dolor a la vida del otro, la chuteamos. Nos tratamos de hacer el leso, tratamos de obviar. Y pensamos y reflexionamos que la mejor forma que tenemos de solucionar la situación es obviando la situación, negándola. Y obvió a esa persona. No existe en el mundo, por lo menos para mí. Y el pasaje en su intención parece rescatar esa idea, esa situación en la que caemos. Y dice, vuelvo a leer: deja tu ofrenda en el altar, reconcíliate primero de una vez por todas con tu hermano, y entonces ven y ofrece tantas ofrendas como quieras. Nos indignamos y dolemos por la situación de menosprecio que la sociedad y el sistema hace del ser humano, de los más vulnerables. Eso, queridos, ¿tiene eco en nuestra vida en lo concreto, en la vida cotidiana, o es simplemente un discurso, una teoría, una reflexión, un post en el muro de Facebook, una historia en Instagram, pero no pasa más de eso? No se concreta, no se encarna la ley del amor de Jesús en lo cotidiano. Jesús da por hecho, el apóstol Pablo da por hecho, que en la comunidad de fe, por supuesto en el matrimonio, en las familias, en el trabajo, en el barrio, donde quiera que exista personas, van a haber situaciones conflictivas. Más todavía, el pasaje, queridos, da por hecho de nuestros fallos y errores. Da por hecho de que vamos a ofender a otros. El hecho de ir y buscar reconciliar está dando por hecho que aún el seguidor de Jesús ofende, daña el corazón de otros. Y aquí tenemos que ser tremendamente sinceros. Somos así. No por ser cristianos, seguidores de Jesús, estamos exentos de haber dicho y contestado más de la cuenta, de haber respondido en un tono que no debía, de haber dicho las palabras que no debí decir y que hirieron profundamente el corazón de la otra persona. Siendo cristianos, siendo seguidores de Jesús, lavados por su sangre, perdonados, somos así y cometemos estos errores. La enseñanza, la meta, el horizonte que nos coloca Jesús es que construyamos relaciones saludables y sanas. Pero Él sabe, y el pasaje da por sentado y por hecho de que fallaremos al hermano, a la hermana, al familiar, al esposo, a la esposa, a los hijos, y ofenderemos, lo da por hecho. Ninguno de nosotros, ninguno de los que está presente, podría decir que jamás ha ofendido a nadie, que jamás ha atropellado a otro, que jamás ha tratado de manera indigna a alguna persona. Y estamos hablando de relaciones cercanas, según el pasaje. Queridos, todos caemos en exactamente esto, en esto mismo. Ninguno de nosotros es santo en esta dimensión de perfección. Todos
cometemos este error o lo hemos cometido. Pero vuelvo sobre esta intención del idioma original. Si te das cuenta que alguien tiene algo contra ti, que te acusa de haberlo ofendido, reconcíliate primero, deja tu ofrenda en el altar, reconcíliate primero y de una vez por todas, reconcíliate con tu hermano. Y entonces ven y ofrece todas las ofrendas que quieras. Hay situaciones en nuestra vida, queridos, que tenemos ahí en paréntesis. Jesús dice que dejemos en stand-by, en pausa, la ofrenda, no la situación conflictiva. Nosotros hacemos todo lo contrario. Le damos y seguimos en el ritual, en el servicio, cantamos, servimos al Señor con todo el corazón. No estoy diciendo que no sea con todo el corazón, lo hacemos y lo que dejamos en stand-by es el reconciliarnos. Jesús invierte esto que nosotros hacemos y dice, mira, ¿sabes qué? Deja por un momento, porque la idea no es que nos excluyamos del servicio ni de la comunidad, deja por un momento en stand-by esto, porque más importante es que te reconcilies con aquella persona. Que haga restitución si es necesario, que pidas perdón si se requiere. ¿Se entiende? Pero nosotros invertimos la cosa y chuteamos la situación, la obviamos, la negamos constantemente y permanentemente. Queridos, el pasaje dice, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Por supuesto que esto va a requerir que la contraparte tenga la disposición también a perdonar. Hay situaciones en las que nosotros, por más que intentemos reconciliar lo que ha ocurrido, por más que intentemos sanar o enmendar la ofensa, la contraparte no va a tener ninguna intención de perdonarnos. Pero eso ya es responsabilidad de la otra persona. Lo que nosotros debemos considerar es permanentemente revisar si en nuestras relaciones nos encontramos con situaciones como estas que no están resueltas y procurar, como lo diría el apóstol Pablo, procurar zanjar el tema y reconciliarnos con el hermano. Probablemente no siempre se pueda, pero la disposición de nuestro corazón es el llamado que está marcando la diferencia en estos dos versículos de Jesús. Probablemente la relación no termine por restaurarse, por reconciliarse, pero la actitud de mi corazón debe ser la que está inclinada a la reconciliación y a la restauración, a ofrecer restitución. Probablemente no sea recibida, pero ya cambió algo en mí, ya cambió la disposición de mi corazón, ya cambió la disposición con la cual me relaciono con los demás. Así que, queridos, quiero dejarles esta pregunta en esta tarde, en esta dimensión tan cercana y estrecha en la que Jesús nos coloca, situación incómoda podría ser. ¿Nos vemos nosotros realmente o estamos en alguna situación que hemos estado chuteando, ignorando, dejando que pase nomás? ¿Está teniendo eco el discurso, el pensamiento, la reflexión respecto de las cuestiones y demandas sociales, del trato digno de aquellos que están siendo vulnerados en sus derechos hoy en día en nuestro país? ¿Está teniendo eco en nuestras relaciones personales? ¿En lo más cercano? ¿Con la esposa, con el esposo? ¿Estamos reconociendo que hemos fallado, que tantas veces fallamos y necesitamos dar este paso de reconciliación? No porque Jesús lo dice nada más, sino porque el otro tiene un tremendo valor. Debe ser tratado con dignidad, con aprecio, con misericordia, con compasión, con bondad, porque su vida tiene un valor incalculable como imagen y semejanza de Dios. No es una cuestión mecánica, tiene que ver con lo más profundo, el más profundo sentido de la ley. Yo doy este paso de reconciliación porque me reconozco que fallé, pero tiene que ver con que reconozco este sentido más profundo de la ley, que vivir la voluntad de Dios tiene que ver con tratar al otro dignamente, tratarlo con el valor que tiene, y si he fallado,
tengo que volver a reconocer ese valor, esa dignidad que esa persona tiene y que a la cual tal vez yo mismo le fallé. Pensemos por un momento, queridos, y vuelvo a enfatizar esta idea. La idea no es excluirse de la comunión de la iglesia y entonces no voy a hacer nada, de dar el paso, de restituir, de reconciliar. Es el llamado que el Señor nos está haciendo en esta tarde. Queridos, querida iglesia, amigos, amigas, que las palabras que tenemos, que el mensaje que hemos recuperado de Amós, por ejemplo, de reivindicar el valor de la mujer, de los niños, de los ancianos, en una sociedad que denigra la condición del ser humano, tenga cabida y tenga eco en las relaciones más estrechas, más cercanas, que cotidianamente tenemos con quienes nos rodean. Si no actuamos así, no estamos cumpliendo con el espíritu más profundo de la ley. Y el resto del discurso, de las cuestiones que tienen que ver con la sociedad, esto que es más macro, el discurso sobre eso, que podría sonar muy lindo, muy elaborado, muy consecuente con la enseñanza de Jesús, pero no, si no hace eco en lo cotidiano, en mis relaciones más cercanas, entonces será solamente un discurso, porque no voy a cambiar probablemente el sistema, pero lo que sí puedo cambiar es mi forma de valorar, de amar, de reivindicar la dignidad de aquel que camina al lado mío y que tal vez he ofendido. Y el llamado es a reconciliar. Oremos al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias porque la dimensión de tu amor, de tu compasión, de tu misericordia por nosotros, Señor, alcanza los lugares más privados, tal vez, más escondidos de nuestra vida. Porque no solamente nos invitas a reflexionar respecto de un mundo en necesidad, Señor, y de repensar nuestro actuar en sociedad, en un mundo que aún no te conoce, Señor, de denunciar las injusticias, Señor, de pensar y reflexionar respecto de tu voluntad en un mundo donde el ser humano es denigrado, se le resta el valor y se le trata con menosprecio, Señor. Todo eso, Señor, que hemos visto en el libro de Amós, de lo que hoy día somos conscientes como iglesia y que de seguro tú nos has mostrado porque quieres usar nuestras vidas en medio de la sociedad. Pero hoy día nos invitas a que esto también, rescatar el valor, el trato digno, Señor, del ser humano, la misericordia por ellos, Señor, tenga cabida en la vida cotidiana nuestra, en las relaciones más cercanas, tal vez en las relaciones de comunidad e iglesia, Señor. Señor, en las relaciones de matrimonio, el esposo, la esposa, los hijos, las hijas, en nuestras relaciones con nuestros vecinos, con los compañeros de trabajo, con aquellos que tal vez están, Señor, siendo dirigidos por nosotros en la empresa, en el lugar donde estamos trabajando hoy día. Señor, que en lo cotidiano, que en las relaciones más cercanas, recuperemos siempre el trato digno y el valor del ser humano como creación tuya. Que allí, en la vida diaria, Señor, tenga cabida esta práctica, Señor, de la ley, en esta dimensión que Jesús plantea, que se cumple cuando, Señor, lo hacemos con misericordia y nos movemos con compasión hacia aquel que está caminando a nuestro lado, Señor. Señor, si hoy día le hemos restado valor, dignidad y la importancia que tiene aquellos que caminan con nosotros, Señor, que hoy día sea el tiempo de volver a recuperar aquello, Señor, de mirar al prójimo, no como una idea, no como una teoría, no como que no solamente aquellos que son vulnerables en nuestra sociedad, sino que aquel que camina de la mano con nosotros, en la comunidad de fe, en la familia, en el barrio, en el trabajo, en la universidad. Señor, y si hemos fallado,
Si en algo hemos ofendido a alguien, si en algo alguien se ha sentido, le hemos dado un trato indigno, le hemos menospreciado, le hemos, Señor, ofendido, ayúdanos a dar el paso, Señor, de reconciliarnos. Señor, que de nuestra parte esté esta actitud de restaurar, de reconciliar, Señor, de hacer restitución, entendiendo que la contraparte tendrá también que responder. Pero lo que esté de nuestro lado, Señor, busquemos tener relaciones sanas. Señor, relaciones en donde la reconciliación tenga cabida y tenga lugar. No solamente porque son palabras de Jesús en el Evangelio, sino por una profunda convicción del valor que tiene el otro como creación tuya, Señor. Porque allí tienen cabida estas transformaciones sociales, Señor, que tanto anhelamos, que tanto, Señor, queremos, tienen lugar en nuestro campo de acción, en nuestras relaciones más cercanas. Ayúdanos a través de tu palabra y de tu espíritu a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir, sea impulsada por tu espíritu, para dar este trato a los demás, a aquellos que nos rodean, con quienes caminamos, Señor, y buscar la reconciliación y la paz, Señor, si hubieran relaciones rotas, producto también de nuestro obrar, Señor. Y si alguien nos ha ofendido, que como contraparte nosotros también tengamos la disposición al perdón que viene de ti, Señor. Señor, de seguro tú debes y quieres restaurar corazones de muchos de los que están presentes hoy día, porque o han sido víctimas de ofensas y no saben cómo perdonar, o porque se sienten culpables de haber ofendido y haber dañado el corazón de otros. Señor, trabaja en esos corazones, porque es tu voluntad que caminemos y que avancemos así como somos. Tú das por hecho y das por sentado de que fallaremos en este sentido, y lo hacemos, Señor. Aún así nos amas, nos hablas, quieres restaurarnos y quieres llevarnos a experimentar también esta actitud del corazón hacia los demás. Aunque en la práctica tal vez la contraparte no quiera restaurar ni perdonar, pero que la actitud de mi corazón esté siempre dispuesta a recuperar el valor y la dignidad del otro, Señor, y a reconciliar en caso de que algo haya sido roto. Señor, transforma nuestro corazón con tu palabra y la acción de tu Espíritu, Señor. Que de esta manera, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, Señor, puedan ver que el amor de Cristo está en nuestros corazones. Señor, seguimos avanzando de manera imperfecta, pero queremos pedirte que sigas haciendo tu obra en nuestro corazón como lo prometiste y creemos que estás haciendo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos, queridas, que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana y allí donde el Señor nos lleve durante estos días, seamos luz y mostremos el amor de Cristo. Que el Señor les bendiga.